Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Yo he titulado este mensaje "Lo que la tierra debe saber de Cristo". Lo que la tierra debe de saber de Cristo. Que prácticamente es la continuación del domingo. Lo único malo es que no lo tiene. Pero es bueno porque Dios está respaldando, o a través del Espíritu Santo, la secuela de lo que yo quiero mostrar en este periodo de Semana Santa. Porque muchos piensan que la Semana Santa nada más es Viernes Santo, Domingo de Resurrección. No. La Semana Santa abarca un año entero. Y es bueno que nosotros sepamos cómo se fueron trazando las cosas en cuanto a la Semana Santa. Se encontró el texto de Hechos 7, 54 al 60, diga un amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró. Puede tomar asiento. La historia bíblica nos va mostrando muchas cosas que en nuestro evangelio o en nuestras iglesias evangélicas no se está predicando. Y no se está predicando porque no son para juzgar, pero no se está predicando porque no están llevando un siloísmo o un orden de prédica. Pero como Dios me ha puesto a mí esa facultad, que le doy las gracias, para enseñar y explicar las cosas que tiene la Biblia, es necesario entonces que el pueblo de Dios sepa estas cosas. Como hemos estado predicando acerca de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, los 40 días que estuvo en la tierra, los 10 días después que viene siendo Pentecostés, que según el calendario es el 25 de este mes. El domingo estábamos hablando de lo que
se hizo en el cielo cuando Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques. Y lo que decía Marcos 16 cuando dice: y él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. El domingo estábamos explicando este asunto porque era necesario que nosotros sepamos, aunque lo sepamos por lectura o por imposición de las enseñanzas que nos ha dado, es necesario que usted esté claro, bien claro de los pasos como se dieron. Porque cuando Jesús le dijo a María: no me toques, él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra. Y la pregunta es: ¿qué pasó allá arriba? Cuando comenzamos a revisar la Biblia, vemos que cuando Jesús sube, nos remite de una vez al capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 4 de Apocalipsis nos muestra la gloria que hay en el cielo, al Padre sentado y a uno inmolado. En el capítulo 5, un anciano le pregunta a Juan: ¿qué está viendo? Y Juan le dice: yo estoy viendo un libro. Y que una voz dice: ¿quién puede abrir el libro? Dice que hubo un silencio porque nadie se acercó a abrir el libro. Y dice Juan que fue tanto el silencio que él comenzó a llorar. Pero uno de los ancianos le dice: no llores, mira. Y cuando mira, ve a un cordero inmolado. Y que ese cordero inmolado se acerca al libro que tiene los 7 sellos y comienza a abrirlo. Ahí empieza lo que nosotros conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Pero no podemos confundirlo, porque cuando hablamos de tribulación son todos los seres humanos. Pero cuando hablamos de tribulación y la gran tribulación son las personas que se quedan por no creer en el Evangelio, como dice el Tesalonicenses, capítulo 2, y lo que va a acontecer por el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, donde todo se va a acabar. Ahora bien, en el resumen que he dado de todas las prédicas, hemos llegado a la deducción, y eso es por convicción que usted debe tener, que Cristo murió. 2, que Cristo resucitó. 3, que Cristo ascendió al cielo. 4, que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y 5, que Cristo viene de nuevo. Usted tiene que tener eso claro, porque eso es parte de su evangelio. Si usted tiene todo claro, entonces ya hemos hablado de que Cristo resucitó, ya hemos hablado de que Cristo ascendió a los cielos, que fue el domingo. Pero hoy vamos a hablar de que Cristo está sentado. Porque si usted ha leído el libro de los Hechos y ha leído los 4 evangelios, va a observar de que los pasajes hablan de que está sentado. Pero no hay ni un pasaje que diga o que muestre, es más, la palabra es que muestre que Cristo está sentado. Y ahí es donde me quiero referir hoy. Cuando buscamos en nuestra vida, abra su libro en el libro de los Hechos y no lo cierre, por favor. Cuando comenzamos a revisar por el Espíritu Santo, que era el que nos estaba guiando, acerca del libro de los Hechos, vamos a observar que en Hechos capítulo 2, versículo 25, Hechos capítulo 2, versículo 25, aquí estamos hablando de la venida del Espíritu Santo, pero no vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo,
vamos a hablar de la ratificación que hace Pedro acerca de que Cristo está a la diestra. Las certificaciones que hace o que muestra el libro de Hechos. En Hechos 2:25 dice el pasaje, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. El apóstol Pedro comienza a citarle a los levitas, a citarle a los sacerdotes lo que se decía en el Antiguo Testamento y cómo eso que se decía en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se hizo realidad. El problema es que los sacerdotes levitas y el sumo sacerdote no aceptaban a Jesús como el Mesías. Sabían que Dios iba a mandar un Mesías, pero no aceptaron a Jesús por la forma en que vino, porque ellos eran estudiosos. Ellos tenían claro que si el Mesías era hijo de David, tenía que nacer en un castillo. Ellos tenían claro que si el Mesías era hijo de David, tenía que tener riqueza. Ellos captaron que si el Mesías era hijo de David, su linaje no podía estar viviendo en Nazaret. Ellos tenían eso claro. Y esa es la razón por la cual no aceptaron a Jesús como Señor. Me faltó otro punto. No aceptaron a Jesús como Señor por la forma también como el Espíritu Santo intervino en María y la embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo. Ellos no aceptaron eso. Y como no lo aceptaron, entonces no reconocían a Jesús como Señor. Sustento de eso. Isaías en el capítulo 7 y en el capítulo 9 es claro de que tenía que nacer de una virgen. Es claro que tenía que nacer en un pesebre. Ellos tenían eso claro. Lo que sucede es que no había registro en Jerusalén acerca de ese nacimiento. Porque para poder tener un nacimiento en el pesebre, y repito, el pesebre tenía que ser en el castillo del rey. Porque el rey podía disponer cómo quería nacer su hijo. Como ellos no vieron eso, porque en ese entonces estaba el rey Herodes, ellos no aceptaron eso. Otra cosa que, repito, no aceptaron era que Nazaret era un lugar pobre. Entonces, para seguir profundizando en lo que quiero decir, es que como los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los levitas tenían eso claro, entonces ellos se opusieron a Jesús. Y al oponerse a Jesús, no le permitían entonces que Jesús fuese declarado rey. ¿Cuánto me está cantando por eso? Porque cuando vino el momento de lo que nosotros conocemos como Domingo de Ramos, Jesús fue en un pollino, tal cual como lo decía Isaías. Pero ellos tampoco lo aceptaron porque el que estaba sentado en el pollino no había sido declarado por su descendencia que era hijo de un rey o tenía una descendencia real. Que si buscamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, te habla que el último rey fue arrestado por Nabucodonosor y duró 32 o 35 años preso. Pero Nabucodonosor nunca le quitó su derecho de rey.
pero estuvo preso entre 32 a 35 años. Y el hijo de Nabucodonosor, con la muerte de Nabucodonosor, lo sacó de la prisión, le dio sus derechos, le dio sus riquezas, le dio su libertad y le dijo que puedes de Babilonia cuando tú quieras. La Biblia no registra dónde se alojó ese rey. Pero como Dios todo lo sabe, como Dios no se le escapa nada, cuando revisamos Mateo capítulo 1 al versículo 18, vemos el linaje de ese rey. Cuando revisamos Lucas capítulo 4, vemos el linaje de ese rey desaparecido. Pero sí está registrado en el Antiguo Testamento. Entonces, como estaba registrado, Jesús tenía que mostrar eso. ¿Qué sucede ahora? Y repito, cuando Jesús va en el molino para que sea declarado como rey, en vez de encontrar una plaza o un templo en condición de recibimiento, Jesús se encuentra en un mercado de judíos. Había venta de todo, por eso que él se enoja, saca el cinto y comienza a dar latigazos por todos lados y a destruir todo, excepto la paloma que dice recójala y póngala por todos lados. ¿Cuántos me están captando? Ahora bien, como ellos no lo hicieron, Dios tuvo que buscar la forma. Y en el arresto de Jesús, vemos que llevan primero a Jesús ante Pilato. Pilato se da cuenta que Herodes es de la audición para juzgar a Jesús y manda a Jesús a Herodes. En una de las preguntas que Herodes dice, dicen que tú eres declarado rey. Y Jesús le dice, tú lo dices. Y como rey, Herodes se quedó frío y dice, no, mi jurisdicción no es para juzgar un rey. El que tiene que juzgar un rey es Pilato. Y lo mandan ante Pilato. Pero para no alargar el asunto, Pilatos en la cruz pone Rey de Reyes y Señor de Señores. Que los sacerdotes cuando ven el título va de Pilato dicen, no ponga eso, porque él no es rey. Y Pilato dice, lo que yo escribí se queda así. Eso certifica la declaratoria, no podemos decir universal porque en esos tiempos no estaban todos los pueblos, pero la declaratoria poblacional de que Cristo es rey. A su nombre. Y como rey tenía que morir por su pueblo. Porque en la batalla, cuando un rey perdía, era porque o se entregaba o lo mataban. Así se acababa la guerra. Y lo que se estaba buscando con Cristo era que se acabara el pecado. Porque Cristo condenó en él el pecado de todos nosotros. A la muerte de Cristo se acababa la guerra. ¿Cuánto me están cantando? Pero la guerra terrenal, que conllevaba también la guerra espiritual, porque lo espiritual que no se podía tocar o que no se puede tocar, Cristo o el Padre hizo que entrara en Cristo, y una vez que entrara Cristo entonces muere y mata todo. Por eso el Cristo se convierte ahora en Señor, Dios y Salvador de todo ser humano, acepte o no acepte. Vemos ahora en Hechos 2:25, que lo acabamos de poner. Vamos ahora a ver Hechos 2:29. Hechos 2:29 y 30 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, que es lo que acabo de explicar,
explicar, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Cristo no estaba sentado en un trono. O sea que era deber que Cristo estuviese sentado en un trono. Lo que conlleva que Dios, como en la tierra no se cumplió, lo hizo en los cielos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y en los cielos le dijo que se sentara a la tierra. Cuando vemos el versículo 33 y 34 del mismo capítulo 2, vemos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este es el impulso de Pedro después de Pentecostés. Versículo 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David no subió a los cielos. David no le pudo decir a Cristo, siéntate a mi diestra. Y como acabo de decir, como eso fue interrumpido en los cielos, el Padre entonces, una vez que Cristo venció, le dijo, siéntate a mi diestra. A su nombre. Gloria. Seguimos viendo ahora el punto de Hechos 5:31. Pastor, pero todavía no entiendo lo que usted quiere decir. Vamos para allá. Ya sabe que estamos hablando de sentado a la diestra. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón del pecado. El punto directo, a este se está refiriendo a Jesús. Dios lo ha exaltado con su diestra. Como vimos el domingo, en el capítulo 4 y el 5 hace referencia a que Dios, cuando está haciendo relación al libro sellado, Él saca su mano derecha para entregárselo a Jesús, porque más nadie podía agarrar el libro. Él saca su mano derecha para entregarle el libro de los 7 sellos a Jesús, a quien Jesús coge. Eso es lo que dice el pasaje. A este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Por qué digo esto? Y como vimos el domingo, la Biblia dice que a Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y había una tendencia en esos tiempos, y usted lo debe de saber. Cuando Moisés pidió el rostro ver el rostro de Jehová, ¿qué fue lo que Moisés vio? Su espalda. ¿Por qué? Porque cuando uno no permite ciertas cosas, uno muestra la espalda. Yo he visto personas, yo creo que usted lo ha hecho, y usted está chateando y dice, ¿va tú? ¿Sí o no? Cuando algo no le interesa a usted, le muestra la espalda. Di lo que tú quieras. Para mí, tú estás detrás de mí. Entonces, Dios no quería, Jehová no quería que Moisés viera su presencia porque no había llegado el tiempo. Pero una vez llegado el tiempo, entonces Dios da a conocer su mano, aleluya, su mano derecha, mostrándole a su hijo que fue vencedor, el libro que está sellado, a su nombre. Pero aún no vemos que esos pasajes hablan acerca de un Cristo sentado, porque todo lo que habla los primeros pasajes hacen de referencia a profecías del Antiguo Testamento que Pedro en el discurso después de la venida del Espíritu Santo hace. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Pero el texto que acabamos de leer es claro, el 7:54,
y el 60, el 54 al 60, cuando en un momento en que Esteban está testificando de la grandeza de Dios, él da unas expresiones que los sacerdotes no les gustan. ¿Y cuál era la expresión? Que Esteban fue la primera persona que pudo testificar físicamente mediante una visión. Cuando levantó sus ojos, dijo: yo veo al Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué era necesario eso? Porque los fariseos, sacerdotes, escribas necesitaban pruebas. Acuérdense que en el Antiguo Testamento todo se hacía con pruebas. Si no había pruebas, no era algo aceptado. Pero Dios utilizó a Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Y pastor, quién era Esteban? En el capítulo 6 dice que Esteban fue escogido como diácono, porque él estaba mostrando la llenura del Espíritu Santo. Y Esteban estaba haciendo milagros. Y hubo un momento que tuvo la oportunidad Esteban de presentarse delante de los sacerdotes y predicar el Evangelio. Esos sacerdotes buscaron 2 testigos para que mintiesen acerca de la ley de Moisés. Y ahí donde Esteban comienza a defenderse. Esto está en el capítulo 5. Pero ¿qué aconteció? Y me voy a apartar un poco aquí del punto. Es que para poder entender esto, hermano, usted tiene que saber lo que ocurrió. Porque la Biblia nos enseña muchas cosas, pero si prestamos atención entendemos. ¿Se acuerdan que hay pasajes que dice que Jesucristo, una vez que sube, se queda 40 días en la tierra? Hechos 1:3 creo que es. Pero esa estadía en la tierra, Jesucristo le dice a ellos que no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos por el Espíritu Santo. O sea que los discípulos no podían ir a ningún lado. Y recuerde que ellos estaban con temor, porque había una orden de Pilato de que tenían que ser arrestados por haberse robado el cuerpo de Jesús. Ellos estaban entonces a diatriba: ¿salgo o no salgo? El Señor se me apareció y me dijo que salga, pero yo no me atrevo a salir porque me van a arrestar. Y es ahí en San Juan 20 donde Jesús le sopla el Espíritu Santo. Eso le da fuerza. Y esa fuerza ellos comienzan a predicar el Evangelio sobre todo Jerusalén. Y lo maravilloso de esto, pongan el dibujo, lo maravilloso de esto, hermanos, es que todo Israel sabía de que el velo del templo se había rasgado en 2. En pocas palabras, el sacrificio había cesado. Ya no había más sacrificio porque el sumo sacerdote no podía entrar una vez al año a hacer el sacrificio por toda la nación. Y como no podía, entonces ellos estaban reunidos para saber qué iban a hacer. Y decidieron continuar con los sacrificios sin tener que entrar el sumo sacerdote a hacer la consumación final. Y Dios y Jesús le ordenan a los discípulos a que prediquen el Evangelio, y ellos comienzan a predicar el Evangelio durante esos 40 días. En esos 40 días Jesús se le aparece y fortalece su vida espiritual. Le fortalece la vida espiritual a los 10 primeros discípulos que estaban en el aposento alto, donde él entra y le dice: soy yo, resucité. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis costados. Es más, no me queden. ¿Tienen algo de comer? Aquí hay un ambiente, aquí hay pescado. Lo comió y lo comió. Para hacerle ver a ella que la nueva vida espiritual no consistía solamente en palabras, sino en hechos. Yo quiero decirte en esta noche, tu vida espiritual no consiste en tener un testimonio
testimonio silencioso. Tu vida espiritual no consiste en mantenerte, aleluya, callado. Tu vida espiritual consiste en tener un testimonio que todos sepan quién es tu Cristo y quién es Dios y quién mora en ti en este momento. Es el Espíritu Santo de Dios. Por ende, si te dejas llevar por el Espíritu Santo, entenderás lo que Dios quiere hacer contigo. Porque el Espíritu Santo vino para mostrarle a la gente quién eras tú y quién era Cristo. ¿Por qué digo quién eras tú? Porque tú antes no eras nadie. El pecado era el que te gobernaba. Pues yo no practicaba los pecados del mundo. Tú no practicabas los pecados del mundo, pero sí practicabas los pecados que venían de la naturaleza y de la misma esencia humana. Pastor, ¿cómo así que los pecados que vienen de la naturaleza? Hermano, los pecados que vienen de la naturaleza es cuando inconscientemente tú lo haces, sin saber que lo hiciste, porque lo ves normal. Uno de esos pecados, vamos a ponerlo para explicar, es el pecado de la desobediencia. Todos nosotros, todos los días practicamos desobediencia. Y dentro de ese paquete de la desobediencia está la duda, la inseguridad, la incredulidad y la falta de fe. Todo eso es uno. Te dicen algo y te dicen, ¿en serio? ¿Tú estás seguro? Y la persona que te lo está diciendo viene de buena fe. Algo me está tratando. No te creo. Si yo no lo veo, no te creo. Y la persona que te está dando el mensaje, te está dando un mensaje fidedigno. Porque cuando hay un mensaje que es contrario, tú sabes cuando es un bochinche. Tú sabes cuando es un chisme. Entonces, cuando un bochinche es un chisme que te gusta, tú dices, ¿en serio? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¡Wow! ¿Cómo va a ser? ¿Y qué más? Y el bochinche se extiende, pero cuando un mensaje viene la verdad, entonces dudamos en aceptarlo. Los apóstoles tenían problemas de desobediencia porque Cristo le dijo, yo voy a resucitar. Al tercer día eran ellos los que tenían que estar a las 6 de la mañana esperando la resurrección de Cristo. Pero ninguno fue. Y como ellos no fueron, entonces Dios mandó a las mujeres, las que estaban despreciadas prácticamente por la ley de Moisés, pero aceptadas por la gracia. Ese es un pecado de desobediencia. Entonces nos toca a nosotros ahora, en el poder del Espíritu Santo, permitir al Espíritu Santo que elimine la desobediencia de nosotros, que elimine las dudas de nosotros. Cuando la duda viene, hay que decirle que no. Simple. ¿Y por qué no? Porque la palabra de Dios me dice lo contrario. A su nombre. La palabra de Dios me dice que yo tengo que ser santo. Pero mi cuerpo no lo muestra. Entonces yo me voy por quién. Por lo que dice la palabra o mi realidad. Muchos se van por su realidad. Y al irse por su realidad, obvia la santidad de Dios. A su nombre. Entonces nosotros tenemos que dar claro en lo que Dios dice sobre nuestra realidad. Pero nuestra realidad no es mala, sino que nuestra realidad con el pecado de la desobediencia lo hace mal. Pero hay algo bueno que usted tiene que saber. Cristo condenó el pecado en la carne. Y al condenar el pecado en la carne y morir, deshizo todas las obras del diablo. Eso lo tiene que saber. Y si deshizo todas las obras del diablo, usted tiene que meterse en su mente y en su corazón que las obras del diablo que habían en ti ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque soy una nueva criatura, del modo que está de Cristo, nueva criatura es, las cosas habían pasado, todas son hechas nuevas. Yo tengo que levantarme en la mañana
naciendo en Dios. Tengo que acostarme en la noche, aleluya, acostándome en Dios. Yo tengo que caminar en el transcurso del día sabiendo que yo tengo un Dios que todo lo puede. A su nombre. Entonces eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué hizo Esteban? Demostró a los que estaban ahí que el Dios que él creía, aún después de la muerte o en el proceso de la muerte, su Dios estaba sentado. Hermanos, con prueba, sin prueba. Esto no es como dice el dicho de que la batida te va a llevar. Con cédula sin cédula la batida te va a llevar. No, esto es con prueba o sin prueba, tu Cristo es real. Amén. A su nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Observen ahí, hay un cuadro interesante. Comienza los discípulos a creerle a Cristo. Comienzan a predicar el Evangelio. 40 días predicando el Evangelio sin la llegada del Espíritu Santo. Dice que muchos aceptaron a Cristo. Este es el lugar santísimo. Aquí adentro estaba el velo. El velo se rasgó. Como usted será, el velo del templo se rasgó. Solamente los sacerdotes, escribas y fariseos hacían sus actividades aquí abajo. No entraban más, y eso ya quedó condenado. Por eso en el año 70, en la profecía de Daniel, capítulo 9, dice que iba a mandar un rey que iba a destruir el templo, porque la única forma de tener lo que los sacerdotes estaban continuando era destruyendo todo el templo. Pero mientras que los discípulos estaban predicando, achícalo, vemos aquí, esto es lo que la Biblia le habla atrio del Señor. Todo esto es atrio. Todo esto. En Apocalipsis 11, cuando los testigos bajan, dice la Biblia que a Juan se le da una regla, una cuestión de medir, y él pide todo esto. Todo esto. Aquí era donde se reunían los gentiles que venían en adoración una vez al año. Pero ya no hay adoración una vez al año. La predicación del Evangelio, hermanos, dice la Biblia, en Hechos 4:4, hubieron 5,000 personas que aceptaron a Cristo. En el capítulo 2 de Hechos dice que hubieron 3,000. ¿Cuánto hay? 8,000 sin contar mujeres y aproximadamente 2 hijos. O sea que 8 por 4 estamos hablando de 32,000 personas si sumamos mujeres y 2 hijos. Más los que aceptaron a Cristo dentro de los 40 días. O sea que aquí había, todos los días se reunían en este lugar aproximadamente más de 100,000 personas predicando el Evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿por qué esa gente, los sacerdotes, los levitas, los fariseos, no pudieron entender que había un nuevo orden religioso? ¿Por qué no lo entendieron? Porque en su corazón había desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A renunciar su vida pasada y aceptar la presente. Hermanos, Dios, a través de Cristo, porque Cristo fue el que oró para que el Espíritu Santo venga, a través de Cristo oró para que el Espíritu Santo esté dentro de ti. El primer lugar que el Espíritu Santo quiere habitar es tu alma. ¿Por qué? Porque tu alma representa el lugar santísimo de Dios. A su nombre. Y tu cuerpo representa los atrios, o sea, las cosas que mueven las circunstancias de este mundo. Si tú no le permites al Espíritu Santo que tome control de tu alma,
nunca va a poder tomar control de tus circunstancias. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Le hicieron entender a los sacerdotes de que ya ellos no iban a funcionar más. Y dice la Biblia que con la muerte de Esteban, o antes de la muerte de Esteban, muchos sacerdotes y levitas creyeron en la palabra que se estaba predicando acerca de Jesús, el Señor y Dios de nosotros. ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Por reflexión final, hermanos, y como dije el domingo, no dejes que Satanás siga jugando con tu mente. Aprende a decirle no y aprende a decirle sí al Espíritu Santo, porque cuando tú aprendes a decirle no al diablo, tú lo tienes debajo de tus pies. Cada vez que tú le digas no lo voy a hacer, no eres parte de mí, tú no eres parte de mí, tú no tienes raíces en mi corazón, porque de mi corazón emana la vida, porque de mi corazón sale la verdad, porque en mi corazón está el fruto del Espíritu Santo, porque en mi corazón está la presencia de Dios. Tú le dices al diablo, aleluya, tu fin se acabó. Eso es lo que los apóstoles estaban diciendo a los sacerdotes. Todo acabó. Usted tiene que empezar de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ellos no aceptaron eso. Y al no aceptarlo, Dios tuvo que sacar el evangelio de Israel y llevarlo a Europa. Porque cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que los únicos que quedan en Jerusalén son los 12 apóstoles y que salen esporádicamente a visitar. El que hace todos los viajes es el apóstol Pablo, y él recluta gente. ¿Para qué? Para que el evangelio se esparza por Europa. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, las 7 iglesias que aparecen ahí son iglesias que están en Europa. No hay ninguna iglesia que hable de Jerusalén a su nombre. ¿Qué te quiere entender con esto? Tú tienes que hacerle entender a la gente de esta tierra que la tierra ya no es. Escúcheme bien. Que la tierra ya no es de Satanás, sino que la tierra ahora le pertenece a Jesús, quien es el autor y consumador de tu fe. Si tú te decides a hacer esto, tienes la certeza de que las señales te van a seguir. Y que no necesitas, hermano, ayunar y orar 40 días para reprender un demonio. Porque la palabra eres tú. A su nombre. Lea el pasaje. Rara vez te va a encontrar que los discípulos después de Pentecostés ayunaron. O antes de Pentecostés ayunaron. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es secundario. Lo principal es la palabra de Dios en tu vida. Vive la palabra de Dios como si fuera el fin de los tiempos. Vamos a ponerlo de pie.